En este video vamos a trabajar ejercicios respiratorios destinados a favorecer el éxito en todo tipo de meditaciones. Vos sabés que podés encontrar en mi página web kabalainfluencer.com una membresía mensual con meditaciones específicas de Cábala hebrea. Esta ejercitación es previa y se automatiza para poder hacer esas meditaciones y tener éxito. Suscríbete a mi canal Kabala Influencer, déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo, acordate de darle un toque a la campanita y además de hacer tu aporte en el corazoncito con el signo pesos para tener más videos como estos. Ser un envase preparado también significa tener el cuerpo no solamente limpio, sino todos los sistemas funcionando perfectamente bien, las energías distribuidas equilibradamente a lo largo del cuerpo para poder elevar y crecer espiritualmente. Solemos dar por hecho la respiración cuando en realidad no nos damos cuenta de que se trata de un intercambio entre afuera y adentro y afuera. Y esto es fundamental porque no se trata solo de lo que atañe a Nefesh, es decir, a la parte física del cuerpo, sino también lo que pasa con Ruach, con las emociones, con la parte emocional, con todo Yetzirah, y con Neshama, que es el alma en rotación. Con la respiración incluimos las tres áreas, Nefesh, Ruach y Neshama. El control y descontrol de la respiración, o sea, Neshima, va a ser lo que nos permita crecer y elevar nuestra Neshama, que comparte raíz trilítera Nun, Shin, Mem. Esto va a ser sumamente importante teniendo en cuenta que los ejercicios meditativos pretenden la elevación de la Neshama. La inhalación representa la vida en forma de energía vital llenando nuestro cuerpo y la exhalación se relaciona con el morir, el dejar ir, en forma del vacío que ocurre cuando soltamos el aire del cuerpo. La respiración o la neshima es la experimentación de la dualidad, inhalo, exhalo, el baile de los hasadim y las geburot, es decir, del lado derecho con el lado izquierdo del árbol, el intercambio entre derecha e izquierda, luz y sombra, y todo aquello que nos ata a la experiencia humana. La evidencia de la primera respiración la tenemos en el libro del Génesis, por supuesto, Kabbalah siempre trabaja específicamente con lo que es la Torá, el Tanaj, en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice: Entonces Dios el Eterno formó al hombre, al Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. En hebreo, Vaitzar Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama vaifach veapo nishmat haim. Esta palabra se la tienen que acordar, esta expresión, Nishmat Haim, aliento de vida, respiración, sopló aire, insufló aire en las narices del Adán, Vayehi Ha'adam lenefesh haya, y el Adán se volvió un ser viviente. Entonces, cada vez que respiramos, estamos arquetípicamente evocando e invocando esa primera respiración, ese Nishmat Haim. Para hacer esta ejercitación la vamos a hacer de sentados, que es la postura más cómoda, más relajada para poder hacer una serie de ejercicios sin cansarnos y mantener la espalda lo más recta posible, sin apoyo detrás, pero sí la postura debe ser erguida, la cabeza debe estar alineada con el resto de la columna vertebral, los hombros bajos. Este ejercicio siempre va a ser importante para recolocar los hombros en su lugar. De nada nos sirve respirar ahí, sino que tenemos que respirar con los hombros bajos y los brazos relajados.
Puedes elegir sentarte en una silla sin apoyo, puedes elegir sentarte en esta postura, en la postura que te resulte más cómoda para hacer tu práctica. Como es una práctica física, puedes cambiar, puedes variar, puedes pasar de esta postura que tengo yo a esta otra. A esta postura me refiero si esto te resulta más cómodo y no tienes problemas en las rodillas. También puedes ponerte una manta debajo de los pies para que el suelo no presente un problema y no sea un tema a la hora de quedarse un rato haciendo esta práctica. Y esto de perfil se vería de esta manera: la espalda recta, los hombros bajos, y eliges antes de seguir aquella postura que te resulta más cómoda. Aquí no se trata de sentirnos apurados ni tensos, sino que esta es una práctica de preparación. Ya sabemos que para la Kabbalah todo es preparación. Por lo tanto, en esta postura y estando medianamente alineados y preparados, vamos a iniciar un ciclo de respiraciones que de alguna manera no solo van a ampliar la capacidad pulmonar, sino que nos van a enseñar cómo la Aleph, es decir, el aire o la respiración, define no solo un estado emocional, sino también un estado mental. Y me voy a sacar los anteojos porque para hacer esta ejercitación mejor no tener nada encima que se pueda caer o que pueda molestar o que pueda ajustar las distintas partes del cuerpo. En primer lugar, vamos a llevar las manos al abdomen. Vamos a percibir nuestro abdomen y vamos a intentar llevar el aire con total concentración al abdomen. Siempre respiraremos por nariz en forma calma, en forma tranquila. Inhalamos profundo y veamos cómo se infla el abdomen. Hemos percibido una respiración que normalmente no hacemos. Por lo general, respiramos únicamente con la parte superior de los pulmones, estamos prácticamente todo el tiempo estresados, agitados. Lo que se percibe es movimiento en este área. Vamos a ver si nos damos cuenta que el aire llega únicamente hasta aquí, por eso ponemos las manos en el pecho, un poco más arriba. Y respiramos normalmente. Si bien esto es imperceptible, no significa que sea bueno ni para nuestra respiración, ni para nuestras emociones, ni para nuestros pensamientos. La respiración debe ser lo más baja y calma posible. Ahora vamos a seguir percibiendo los distintos espacios por donde entra el aire dentro del sistema respiratorio y vamos a ver de qué manera lo deberíamos coordinar para hacer una respiración completa, una respiración que favorezca nuestras meditaciones. Ahora entonces vamos a poner las manos en la parrilla costal, bien a los costados, tocando, los dedos deben tocar, toda la palma de la mano debe tocar las costillas y vamos a intentar llevar el aire únicamente a ese área. Tienen que expandirse las costillas y los pulmones hacia los lados.
Ahora vamos a intentar llevar las manos a la parte de atrás de los pulmones. Para hacer este ejercicio va a ser importante que cerremos los ojos y concentremos la energía visualizando la parte de atrás y más baja de nuestros pulmones para ayudarnos a llevar el aire, la energía, la neshama, la neshima a ese área. Suele ser un lugar que está por lo general olvidado y vamos a tratar de recordarlo a través de estos ejercicios de respiración. Ponemos las manos en la parte de atrás de los pulmones, la parte baja. Este reconocimiento de las distintas áreas por donde debe pasar el aire va a ser importante para reconocernos, no solo en nuestro interior, sino darnos cuenta de hasta dónde respiramos. Esto es fundamental porque durante la meditación esto se encuentra automatizado. Cuanto más baja la respiración, cuanto más aire penetre, mejor es la elevación. Ahora vamos a unificar las tres áreas que hemos reconocido. Entonces vamos a respirar con el abdomen, con la parrilla costal y con la parte de atrás de los pulmones. Vamos a repetir esto 3 veces, cada uno a su ritmo. Esto se hace en forma lenta. Fíjate de estar ubicado en algún lugar en donde cuando muevas los brazos no sea un problema y puedas tener una continuidad en este ejercicio. Comenzamos. Se supone que incorporemos este tipo de dinámica respiratoria, que cuando vayamos a hacer una meditación y las respiraciones previas a la meditación, esto ya esté automatizado. Es decir, no sea un problema respirar con todo el pulmón, que todo el sistema respiratorio esté en función de la meditación. Durante las meditaciones que están en la membresía mensual y algunas de las que están en el canal, vamos a encontrar que el momento de elevación más importante es precisamente cuando no hay aire. Para eso el trabajo es fundamental de retención con aire y retención sin aire. ¿Qué sucede en ese momento? Tanto cuando retenemos aire en los pulmones como cuando retenemos sin aire en los pulmones, la mente no sabe a qué atenerse, entonces engancha energías de otros lugares, esperamos que sea Bria y Atzilut, y drena esa energía hacia lo bajo. Es decir, la respiración, que es el mundo de la dualidad, inhalación, exhalación, diástole, sístole, bueno, malo, todo aquello que esté relacionado con el mundo del tikkun, aquel espacio que tenemos que corregir, de repente desaparece y queda la unidad con aire y la unidad sin aire. En ambos casos, ese es el momento específico en el que el meditador o mejaben debe concentrar toda su energía mental y emocional para elevarse y ascender a los palacios o a otros planos de conciencia. Los voy a guiar respirando de la siguiente manera.
Vamos a hacer 4 tiempos de inhalación, 4 tiempos de retención con aire, 4 tiempos de exhalación y 4 tiempos de retención sin aire. Vamos a repetir este ejercicio unas 10 veces para ir automatizando los efectos de lo que es la retención del aire, ya sea con los pulmones llenos o los pulmones vacíos, que es el momento más importante de toda meditación que incluya esta respiración especial. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Retengo, 2, 3, 4. Respiro normalmente. Observo el estado de mi cuerpo, emociones y pensamientos. Se puede ir aumentando los tiempos de las retenciones en función no solo de la capacidad pulmonar, sino también del ejercicio meditativo que deba hacerse. En muchos casos, cuando hacemos ijudim o unificaciones, el momento más importante va a ser durante la retención sin aire, es decir, con los pulmones vacíos y la concentración directamente enfocada en el ijud. Cuanto más tiempo el foco mental está puesto sin el aire, más posibilidades de éxito tenemos en la meditación.
Como ya sabemos, un cli preparado, un envase preparado, también significa que el cuerpo tiene que estar equilibrado en todas sus áreas. Por eso conviene no fumar, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, salir a respirar aire puro sin mascarilla y sin ninguna cosa que impida lo que es el intercambio entre el afuera y el adentro, ya sea de aire o de cualquier otro tipo de energía. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Contame cómo van tus respiraciones y meditaciones, dejándome tus comentarios aquí abajo. Acordate de el corazoncito con el signo peso que está en todos mis videos para dejarme una colaboración y seguir haciendo estas clases, más videos, seguir investigando y explorando. Nos vemos en el camino. Shalom.